cómo transmitir de una forma clara y sencilla para que una persona pueda aceptar a Jesús, ¿sí? Hoy lo que vamos a tratar de ver es el paso número 1. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el plan de salvación. Se divide en 4 pasos. Y hoy vamos a ver específicamente el paso 1. Si nos da el tiempo, veremos también el paso número 2. El paso 1 es paz y vida eterna. Si ustedes lo quieren anotar, paz y vida eterna. Lo primero que nosotros vamos a transmitirle a una persona que no conoce a Dios es que Dios quiere que tengamos paz con Él, ¿sí? Y Dios quiere que seamos salvos y tengamos vida eterna. No es solamente nuestra relación con Dios acá en la tierra, sino por sobre todas las cosas nuestra relación con Dios o nuestra vida eterna. Ese es el objetivo de cualquier hijo de Dios. Ahora, Dios nos ama y desea que vivamos en paz y que recibamos vida eterna. Cualquier afirmación que nosotros aprendamos, cualquier cosa que nosotros aprendamos de lo que nos enseña, tiene que tener un fundamento bíblico. No es porque a algún iluminado se le ocurrió que esto es así. Tiene que tener fundamento bíblico. Lo que yo digo y lo que yo creo como hijo de Dios tiene que tener sustento bíblico. Jesucristo, cuando el diablo quiso ir a tentarlo, como hablábamos el domingo, ¿no? Quiso ir a tentarlo, Jesús le respondía con la palabra de Dios y Jesús le decía, escrito está. No puedo ni agregar ni una jota ni una tilde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo afirmo, declaro, menciono la palabra de Dios es la que tiene autoridad para dar convicción de pecado a una persona que no conoce a Dios, ¿sí? Por eso a veces decimos, no sé qué decirle. Si le menciono la palabra de Dios es la que es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios, lo que dice la Biblia, es viva, es eficaz, ¿sí? Entonces, para esta afirmación, que es el paso número 1, decir que Dios quiere que tengamos paz con Él y vida eterna, vamos a tener 3 versículos claves. Los que no trajeron Biblia, es importante que tengamos la Biblia. Si es posible, la versión Reina Valera 1960. Después, si quieren, les explico por qué. Vamos a abrir nuestras Biblias, si quieren anotar el versículo bíblico, en el libro de Romanos. Romanos, yo no traje mis anteojos, están acá mis anteojos. Re chicata. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vos me estás filmando a esta altura, ¿verdad? O sea que no me puedo sentar. Si me quiero sentar, ¿me lo puedes bajar? ¿Sí? Dale, hacemos así. Romanos capítulo 5, versículo 1. Si alguien lo encontró, le voy a pedir por favor que se ponga de pie y lo lea de una forma clara y audible. Amén. Dante. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dante. Si dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que quiero en este día mencionarles y que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, no la puedo ver a Jorgelina, ay Jorgelina, cada vez que leemos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña de que debemos escudriñar la Biblia, ¿sí? ¿Qué es escudriñar? No es un término que nosotros normalmente andamos hablando, vos tenés que escudriñar algo, ¿no? No es un término. Entonces, vamos a tratar de escribir la definición de escudriñar para que nosotros tengamos claridad en cuanto a qué debemos hacer cuando leemos la Biblia, ¿sí? Miren, ¿qué quiere decir escudriñar? Escudriñar quiere decir examinar algo con mucha atención. Si ustedes lo quieren anotar, anótenlo. El conocimiento no ocupa lugar.
examinar algo con mucha atención, tratando, si voy muy rápido me avisan, algunos a lo mejor no tienen la costumbre del apunte. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar los detalles menos manifiestos. Eso quiere decir escudriñar, ¿no? Tengo que examinar la palabra con mucha atención y dice tratando de averiguar los detalles que no están a simple vista. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios no va a agregar ni una jota ni una tilde? ¿Y por qué cada palabra, valga la redundancia, en la palabra de Dios, Dios la ha puesto? ¿No? Acá me dice, por ejemplo, empieza este versículo diciendo justificados. Y esta es una palabra clave que tampoco nosotros usamos de forma normal en nuestro diario hablar, pero es una palabra que implica un montón de cosas. ¿Alguien sabe lo que quiere decir justificado? Hola, no se me dispersen. ¿Qué quiere decir justificado? ¿Dar una explicación de lo que estás diciendo? Sí, es argumentar. Yo afirmo, o sea, yo quiero probar algo y para probar eso yo puedo decir, esto es un barbijo azul con lunares, ¿no? Yo estoy diciendo, estoy dando una afirmación. Ahora yo quiero probar con argumento sólido que esto es un barbijo azul con lunares. Entonces la palabra de Dios, justificar quiere decir eso, dice argumentar, probar, ¿sí? Ahora, acá tenemos que ir a una cuestión legal. Nosotros no vamos a estudiar leyes, pero esta palabra no está puesta porque sí, ¿no? Miren acá lo que les voy a leer. Dice, justificar quiere decir argumentar, probar, y como término jurídico significa absolver, es decir, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido justificados, es decir, que hemos sido declarados justos. Nuestra sentencia ha sido favorable ante un juicio. ¿Ante qué juicio? Dice la Biblia, que lo vamos a leer más adelante, que por cuanto todos hemos pecado, todos nosotros, la humanidad ha cometido pecado. Si fuera por nosotros estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero porque Jesús nos justificó, nos declaró justo, la sentencia al pago que nosotros teníamos que hacer de nuestro pecado fue declarada favorable, somos justificados por medio de la fe. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que por su sangre mis pecados han sido limpiados y que por su sangre mi vida ha sido comprada. Entonces acá dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay 3 o 4 palabras claves. Justificado, fe, paz y Jesucristo. Digan conmigo, justificado, fe, paz y Jesucristo. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Entonces, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. ¿Merecíamos haber sido declarados justos? No, porque somos pecadores. Pero Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que yo sea declarado justo, para que ustedes sean declarados justos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque yo por medio de la fe creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, creo que su sangre me limpió, creo que su sangre me compró, creo que su sangre me libertó. Y dice, por medio de esa justificación voy a tener paz ¿con quién? Con Dios. La separación que hay entre la humanidad, el hombre y Dios a través de Jesucristo se cortó. ¿Sí? ¿Y quién hizo esa justificación? Jesucristo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno,
Entonces, la afirmación de que Dios quiere tener paz con el hombre y que Dios quiere que tengamos vida eterna, el primer versículo que nosotros vamos a usar clave para cuando hablemos de Jesucristo es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes tengan el material, o sea, las fotocopias, van a tener ahí, junto al versículo bíblico, 2 o 3 renglones para que ustedes puedan escribir el versículo con sus propias palabras sin salirse de lo sustancial. Porque a veces si nosotros le decimos a una persona, nosotros mismos que somos hijos de Dios, que tenemos un poco más de entendimiento, hablamos de este versículo y medio como que parece un trabalengua, ¿no les pasa? En este versículo particular. Entonces, si nosotros le hablamos a una persona, o sea, ya les digo, sin sacar lo sustancial, pero para que nosotros podamos con nuestras propias palabras poner qué es lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, ¿sí? El segundo versículo que vamos a ver es Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? A ver, ¿cuánto? Levanta la mano, ¿cuánto conocen Juan 3:16? La hermana María pone acá. Juan 3:16. Yo tenía, cuando era joven, hace mucho tiempo, tenía un grupo de alabanza, una banda media de rock alternativo, se llamaba Juan 3:16. Por eso para mí este es un versículo clave para cualquier hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Juan 3:16. Alguien que lo busque, lo encuentre, se pone de pie y lo lee de una forma clara y audible, por favor. Vamos a vos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no parezca, sino que tenga vida eterna. ¿Es otra versión esa? ¿Puede ser? Sí. Gracias, Agus. Bueno. Hay 2 o 3 palabras que cambiaron, pero no pasa nada. Vamos a leer a una Reina Valera, 1960. Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Como decíamos, hay que escudriñar la palabra de Dios. Ese porque de tal manera está enfatizando el amor de Dios para la humanidad. Es tal el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito. Este término que le costaba un poquito a Agus. El único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave para yo poder acercarme a Dios? ¿Cuál es la clave para que cualquier persona se acerque a Dios? ¿Cuál es la clave? Creer en Jesús, la fe. Una persona que no cree, es imposible que se acerque a Dios. Por eso es tan importante que como hijos de Dios creamos en Dios y que le pidamos a Dios que nuestra fe vaya creciendo para poder creer en la palabra de Dios, para poder creer en sus promesas. Como dice la Biblia, ¿no? El que cree va a ver la gloria de Dios. Dios no quiere que tengamos una relación superficial con Él. Dios quiere que tengamos una relación profunda, que estemos enamorados del Señor como Él nos amó a nosotros. Amén. Para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acá me dice, o sea, si yo no creo en el Señor, me puedo perder. Ahora, si yo creo en el Señor, voy a recibir la salvación y la vida eterna. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Y el tercer versículo, vamos bárbaro, che. Están todos callados, uno tiene miedo de hablar. Mirá, digo algo y... Miren que a mí me gusta en la escuela de discipulado el ida y vuelta. Si no,
Es como que... Estamos entendiendo. ¿Están entendiendo? Buenísimo. Estaríamos preguntando todo. Sí, algunos que no preguntan porque tienen miedo. Somos bastante cara de puta, así que te creo que Bueno, el tercer versículo. Romanos 6:23. Perdón, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ay, perdón, Owen. Se me durmió el camarógrafo. Romanos 6, 23. ¿Alguien si lo encontró? Acá Marco ya encontró, no quiere leer. Vamos, Marco, vamos. A ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, levante la mano quien entendió este versículo. ¿Lo entendiste? Bueno, explícanos el versículo. ¿No quieren participar? Los voy a hacer participar de prepo. Vamos, sacate un momento barrigo, pero te entendemos un pepino. Entonces lo releo ahora, sí, por si no se entendió. No me expliques, bueno, pero no me expliques por... ¿Vieron cuando dice, explica, porque la paga de pecado... No me expliques que con las mismas palabras. Nada, la palabra habla de que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios, es muerte, o sea que el pecado nos conduce a la muerte. Más la dádiva, o sea, más la dádiva viene a ser como ganancia, en Cristo es vida eterna. Dádiva es regalo. Regalo. Es vida eterna. Entonces, a ver, volvemos a este punto que hablábamos en el primer versículo, justificados pues por la fe. Si nosotros hubiéramos tenido que pagar el precio de nuestro pecado, hubiera sido la muerte. En la antigüedad, antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, el que pecaba pagaba su vida con la muerte. Había diferentes muertes, muerte de cruz, muerte apedreado, ¿sí? Había diferentes muertes. La persona tenía que hacerse cargo. Nos tendríamos que haber hecho cargo de nuestros pecados, pecaditos, pecadones. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que si la paga del pecado era muerte, más la dádiva, el regalo de Dios. Acá el regalo, la dádiva, este término, si quieren anotarlo, dádiva quiere decir regalo, tampoco está puesto por casualidad. Porque acá me está dando el indicio de que obtengo la salvación de forma gratuita. No tuvimos que pagar nada para obtener la salvación, solamente creer. ¿Sí? La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Qué amor y misericordia. Qué amor y misericordia. Qué importante como hijos de Dios que entendamos el amor de Dios. Que entendamos que no tenemos que pagar nada por la salvación de Jesucristo. Y que el Dios, como leíamos en Juan 3:16, fue por amor. Dios quiere que tengamos paz con Él. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y Dios quiere tener esa relación a partir del amor. A veces no entendemos el amor de Dios porque tal vez en lo natural nunca experimentamos amor verdadero. Y aunque hayamos experimentado amor en lo natural, el amor de Dios es incomparable. Dios me ama a pesar mío. Dios me ama a pesar de mis errores. Dios me ama a pesar de mis fallas. Dios me ama dándome 800.000 oportunidades. Dios no quiere que la relación entre Él y nosotros se corte. Cuando nosotros amamos a alguien en lo natural, queremos estar con esa persona. Queremos compartir tiempo con esa persona. Queremos conocer a esa persona. Queremos disfrutar de esa persona. De las pequeñas cosas, de las cosas medianas, de las cosas grandes. Por eso es importante
que como hijos de Dios entendamos que Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere tener intimidad con nosotros, porque nos ama. Mayor demostración de amor que haber enviado a su Hijo y para que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, no hay. Las que somos madres, ¿ustedes entregarían a su hijo? ¿Y lo entregaríamos para que nuestro hijo muriera en la cruz? Dios quiere que realmente vivenciemos, alcancemos la magnitud del amor de Él hacia nosotros. Y no solamente hacia nosotros, sino que nosotros podamos transmitir esto. A veces no podemos transmitir lo que es el amor de Dios porque nosotros todavía no hemos experimentado realmente ese amor. No porque Dios no nos haya amado, sino que todavía nosotros no lo amamos a Él. Entonces cualquier cosa nos mueve. Dios no quiere que seamos movidos. Estamos en un tiempo en donde el diablo va a querer movernos. Dice la Biblia que aún los escogidos van a ser confundidos. El diablo todo el tiempo va a estar tratando de que la relación con Dios se corte. Que la paz con Dios, la paz, la comunión con Dios se corte. Pero si nosotros amamos a Dios, nada nos va a separar de su amor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Entonces, el paso número 1, repasamos, es que tengamos paz y vida eterna. Paz, no paz nosotros, paz con Él, comunión con Él, ¿sí? Ahora, la pregunta es esta. Entonces, el primer paso es que tengamos paz y vida eterna. Tenemos 3 versículos claves. Hay muchos más versículos, pero estaría bueno que nos aprendiéramos estos 3 versículos para que podamos transmitir el plan de salvación. Los decimos: Romanos 5:1, Juan 3:16 y Romanos 6:23. Debemos entender qué quiere decir cada versículo y algunas palabras claves. Justificar, por ejemplo, la fe. ¿Qué es la fe? Todos lo sabemos. Si no lo sabemos, lo que dice el significado, la definición de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Más allá de aprenderlo de memoria, tenemos que entender, escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Examinar los detalles, ¿sí? Ver lo que no vemos. Y hay algo que yo no dije en lo que es escudriñar, que se los leo, no lo anoten. La palabra escudriñar viene del latín scrutiniari, y scrutiniari viene del scrutari, que quiere decir rebuscar, el cual viene de scruta, que es basura. ¿Sí? Hay personas que no se dan cuenta y tiran cosas a la basura que sirven. Entonces no tenemos que desperdiciar nada ni desechar nada. Ustedes se ríen, son de tirar cosas a la basura. Bueno, a ver, 2 preguntas. Si Dios planificó que tengamos paz para con Él y vida eterna, no es una pregunta, ¿por qué algunas personas no están disfrutando de esta experiencia? ¿Por qué no podemos disfrutar de tener paz con Dios? Por no creer. Por no creer. Por el pecado que hay. Por el pecado. Ahí hay una clave, una separación. Hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, pero siempre el enemigo va a tratar de separarnos de Dios. Es una guerra, ¿sí? Paso número 2, si quieren anotarlo. ¿Están acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Se están aburriendo? ¿No vienen más? Alguno dice, ay, la pastora me obliga a venir acá, yo tengo... El pueblo, por falta de conocimiento, ¿qué le va a pasar? Perece. Es importante que aprendamos la palabra de Dios para que si el diablo nos viene a tentar con la palabra de Dios, escrito está, y tengamos ahí fundamento bíblico sólido. Paso número 2. Nuestro problema. Tenemos un gran problema. Decirle al que está al lado, tenés problemita. Somos
tenemos problemitas, somos problemáticos. Tenemos un problema, el pecado que produce separación. ¿Qué es el pecado? ¿Saben que en la Biblia está la definición del pecado? ¿Saben que en la Biblia está la definición del pecado? Si vos lo sabés, no te acordás. Pues estás como yo empecé 3 veces el seminario, ¿vos sabías eso? 3 veces lo empecé y no lo terminaba, y lo volví a empezar y no lo terminaba. Y cuando más complicada de tiempo estaba, que estaba con la iglesia, con Josefina chiquitita, dije, esta vez lo empiezo y lo termino. Y lo terminé. La tercera fue la vencida. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo, a ver, yo me acuerdo lo que dice el versículo, pero a veces no me acuerdo dónde está. No, Santiago capítulo 5 creo que es. A ver si alguien me ayuda. Busquen el libro de Santiago. Santiago. Uy, van a tener que editar mucho. Busquen Santiago, a ver. Capítulo 5. Un pomo. Santiago capítulo 5, creo que es versículo 17. A ver, si alguien lo busca y lo encuentra. Santiago. ¿Qué dice? Era hombre. No, no es. ¿A dónde? A ver. Santiago creo que es capítulo, no es capítulo 5, versículo 1. No, tiene fe, eso nada que ver. Bueno, después se los busco. Pero bueno, la cuestión es que el libro de Santiago, que ahora después se lo busco, dice que pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, que yo, si sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. ¡Apa! Miren, bueno, nos hacemos los desentendidos. Eso es el pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. Dentro de eso, todo. Entonces, el pecado me separa de Dios. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, eso me va a hacer que yo peque y eso me va a separar de Dios. Miren lo que les voy a leer acá. Dice, Dios no nos obliga a que lo amemos y lo obedezcamos. Dios no te obliga, Dios no me obliga, no te obliga. Dios no le dice, te pone un arma en la cabeza y dice, vos me tenés que amar, vos me tenés que obedecer. No. Entonces, si Dios no nos obliga a que lo amemos y obedezcamos, Él nos da voluntad y libertad para escoger y decidir. Lo que se llama el libre albedrío. ¿Sí? Libre albedrío, si alguna vez lo escuchan. Eso es Dios, o sea, la diferencia que tenemos nosotros, el ser humano, con los animales, es que podemos decidir. Tenemos voluntad. ¿Qué es voluntad? Deseo. Cuando decimos la perfecta voluntad de Dios, el deseo de Dios, ¿no? Y nosotros también tenemos deseo. Podemos elegir, según nuestro parecer, según nuestros deseos, decidir. Ahora, hay un pero. Lo que yo decida va a tener consecuencias. Si decido bien, van a tener consecuencias buenas. Si decido mal, van a tener consecuencias malas. ¿Cuál es el parámetro, la regla, la norma para que yo pueda decidir bien? ¿Qué es lo que me guía a mí a decidir bien como hijo de Dios? En realidad todo el ser humano. Sí, tomar buenas decisiones, pero ¿en base a qué? A la palabra. A la palabra de Dios. El versículo, del pecado me dice 4:17. El otro que 4:17, gracias. Léelo, por favor, Ale. La definición de pecado. Amén. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Vieron que aquellos que se criaron en la iglesia católica les enseñaron de los, ¿no?, de los pecados capitales, de las mentiritas piadosas. Eso no es bíblico. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya está. Estamos todos en el horno, hermano. Bueno, entonces, nuestro problema es el pecado y la separación. ¿La separación con quién? Con Dios. Volvamos a este punto. Estamos viendo el plan de salvación. Hay algunos que los veo que se quedan mirando la nada. ¿Cuál es el primer paso del plan de salvación? Es que Dios quiere tener paz con nosotros, es decir, comunión, relación, y que tengamos vida eterna. Pero hay un problema. El pecado nos provoca separación con Dios. Para yo poder afirmar esto vamos a tener dos versículos. Romanos 3:23 es el primer versículo. Ahora nadie lo lee porque no quiere que le pregunte qué entendió. No tengo Biblia. Lo leí los antiguos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Anteriormente era Romanos 6:23. Este es Romanos 3:23. Si alguien lo encontró, lo lee, por favor. Hola, ¿alguien que lo lea? Siempre Dante. Amén, lo leemos. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Vieron que esto es un argumento muy importante que lo tengamos presente? ¿Para qué? Porque, a ver, cuando nosotros vayamos a presentar, siempre estamos hablando en este momento particularmente, estamos hablando en el supuesto que nosotros tenemos que presentar el plan de salvación. Y uno de los argumentos mentales que usan el enemigo para que la persona no se pueda acercar a Cristo es sentir que no necesita de Jesús porque cree que es bueno. Ah, pero si yo no hago nada malo, yo no molesto al vecino, yo no hago nada malo, yo soy bueno, yo estoy en mi casa, yo trabajo. ¿Y acá qué me dice la Biblia? Por eso, volvamos a este ejemplo. El diablo quería tentarlo a Jesús después de que fue bautizado. ¿Con qué? Con la palabra. El diablo conoce la palabra y la conoce más que nosotros, hermano. Dice que el diablo cree y tiembla. ¿Y con qué le refutaba Jesús al diablo? Con la misma palabra. Por eso cuando nosotros queramos hablarle a una persona de Jesucristo, por un lado vamos a decir, no, yo no le quiero hablar porque no sé qué decirle, pero está mal en nosotros, porque nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Dice el libro de Pedro. Entonces yo tengo que estar preparado. ¿Y cómo estoy preparado? Oro, ayuno y conozco la palabra. Entonces va a haber un abanico de argumentos que el diablo va a querer usar. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia entre Dios y el diablo? El diablo conoce la palabra, pero el diablo no es creador. El diablo siempre usa las mismas artimañas. Entonces, uno de los argumentos que mentalmente para bloquear a la persona que no puede aceptar a Jesucristo, ya les digo, va a decirle, no, pero yo soy bueno, yo no hago nada malo. Y acá la Biblia me está diciendo otra cosa, por cuanto todos hemos pecado, todos hacemos lo que no está bien, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si nosotros decimos esto, pero ¿cómo? Entonces, escuchando esto, ¿no? La palabra de Dios. Ay, pero entonces si yo estoy destituido de la gloria de Dios, ya no tengo oportunidad. Es el paso número 3. Continuará. Hay una solución que Jesucristo me trajo. ¿Cuál se imaginan que es la solución? ¿Están acá ustedes? La cruz. La cruz. Pero por supuesto.
Entonces, el problema es que hay una separación. Isaías capítulo 59, versículo 2. Parece que no estuviera atento, pero está atento. Como el búho, ¿viste? Está con los ojos así, pero está atento, está atento. Isaías capítulo 59, versículo 2. Vamos bien, impresionante. Isaías capítulo 59, versículo 2. Alguien que lo encuentre y lo lea. A ver, siempre estamos acá participando. Participó un poco Ale, participó un poco Abu, falta ya. Los hermanos Orsetti. 59.2. Versículo 2. Esperen que Orsetti Franco se despierte. Despiértate, tú que duermes. Dale, Fran. Bueno, 59:2. Sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros. ¿Qué versión es esa, por favor? ¿Alguna Reina Valera 1960, por favor? Muy bien. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto que leímos? Escudriñamos. ¿Qué quiere decir iniquidad? Pecado. Es un sinónimo de pecado. Entonces, ¿qué dice la Biblia, Agus? A ver, dale. Vamos, Agus. Que las iniquidades que provoca, el pecado que provoca. Separación, nos aleja de Dios. A veces decimos, ¿por qué es que yo no puedo sentir la presencia de Dios? ¿Por qué es que me siento lejos de Dios? El pecado me está separando de Dios. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, eso es lo que me está provocando separación. ¿Sí? Entonces, volvemos a leer, Agus, por favor. Vuestras iniquidades... Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es re fuerte esta palabra. El pecado me separa de Dios. El pecado produce división entre Dios y los hombres. ¿Sí? Como hijos de Dios, sabiendo que Él nos ama, no queremos estar separados de Dios. ¿O sí? Entonces, si hay algo que me está separando de Dios, y yo sé que hay algo que me está separando de Dios, hay algo o un montón de cosas que me están separando de Dios, tengo que pedirle al Señor, Señor, yo quiero que esa separación deje de existir, para que esa separación deje de existir. Tengo que dejar de hacer lo que me está provocando división entre Dios y mi vida. Y si solo no puedo, porque probablemente solo no voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. En Cristo voy a poder, porque Jesucristo va a estar conmigo, el Espíritu Santo de Dios va a estar conmigo, ayudándome, fortaleciéndome. Hay un versículo importantísimo que no viene al caso, pero sí está relacionado. Dice, someteos a Dios. Primeramente tengo que someterme a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi vida fue comprada con el precio de sangre preciosa. Mi vida no es mía. Si yo me someto a Dios, muero a la persona vieja, me someto a la perfecta voluntad de Dios, le digo, Señor, yo quiero que tu perfecta voluntad sea hecha en mi vida, me someto a Dios, resisto al diablo, Él va a huir de nosotros. Tres claves: me tengo que someter, tengo que resistir. Aquel que ha sufrido algún vicio, alcohol, droga, cigarrillo, si dejó de beber, si dejó de drogarse, si dejó de fumar, si vuelve a tomar, si vuelve a drogarse, si vuelve a fumar, va a volver a caer. ¿O no? Hay algo que se cae de maduro. Y nosotros es exactamente lo mismo. Si yo no resisto a aquello que me puede hacer caer, el diablo no va a huir. El diablo siempre va a estar tratando de entrar por el lado que sabe que es mi debilidad. Por eso me tengo que someter a Dios.
a su perfecta voluntad. Me tengo que someter a la autoridad espiritual de Dios. Tengo que resistir al diablo con la fuerza del Señor y el diablo va a tener que huir. Por eso a veces decimos, ¿por qué es que yo siempre caigo en lo mismo? Tal vez no me estoy sometiendo a Dios, o tal vez no estoy resistiendo al diablo. Pero si me someto a Dios, resisto al diablo, el diablo no va a tener lugar. Y entonces esta separación no se va a provocar. Y entonces cada día voy a estar más cerca del Señor, voy a estar, aunque esté con prueba, con lucha, voy a estar en victoria, porque en el Señor tengo victoria. No es que no voy a tener pruebas, no es que no voy a tener lucha, pero dice la palabra de Dios que Dios va a estar conmigo todos los días. Las tribulaciones no me tienen que separar del amor de Dios. Las pruebas no me tienen que separar del amor de Dios. Somos probados de prueba en prueba, de victoria en victoria. Amén. Dame un aplauso al Señor. Hasta aquí la enseñanza de hoy.